Amigos, amigas, muy buenas noches. Es un placer estar de nuevo con ustedes aquí en la mejor estación de Facebook Live, ZBR Radio. Les agradezco por estar con nosotros. Les pido de favor, como todos los demás días y sus programas, nos compartan en las redes sociales con sus amigos. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Antes de empezar, quiero saludar a los compañeros, a los amigos y amigas que siempre están pendientes de aquí del programa. Inés Mendoza, Julia Mendoza y Lía, pues sí son mi esposa y mi hija, ¿verdad? Gracias. A Carla Yadira, a Marilú Mendoza, Marta Villanueva, Jordi García, que se acaban de unir estos personajes al programa anterior, Rocío Rodríguez, a Mauri Ricardo, Roberto Ayala, Claudia Follo y Eduardo Gómez. Y en especial a la UMF 11 de Santa Rosa Jauregui, que me apoyaron muchísimo para ahorita el programa. Está horrible el tráfico. Y nada más un punto importante. Del programa anterior hablamos sobre cáncer de próstata y testicular. Y más del 90% de los hombres no se va a cuidar. Entonces, por favor, vayan y revísense con su médico. El día de hoy tengo el placer, el honor y el gusto de presentar con ustedes a un amigo y excelente pediatra, por favor, el doctor Rodrigo Miguel González Sánchez. Él es médico general egresado de la UAC, especialista en pediatría por el Hospital de Especialidades de Niño y la Mujer y una subespecialidad en infectología pediátrica en la Universidad de Guadalajara, en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. ¿Sí lo dije bien, mi doc? Sí, está perfecto. Doctor, es un gusto estar contigo esta noche. Vamos a platicar tranquilamente y tendido todo el programa sobre enfermedades respiratorias en el niño. Por favor, apúntenle. Él está en el Hospital H+, o TEC 100, que es actualmente lo mismo. Él está en la Torre 1, piso 1, consultorio 102. Y el número de teléfono para hacer citas es el 340-8008. Directamente así, con la ADA 442. Doctor, es un placer para mí tenerte el día de hoy. Gracias por la invitación. Se vinieron los fríos. El día de hoy y ayer nos pegó impresionantemente esta situación. Y creo que los que más sufren, separando por grupos de edades, son los niños. Y el tema que nos atañe el día de hoy son infecciones respiratorias en los niños. Te dejo los micrófonos. ¿Qué nos puedes platicar al respecto, mi doctor? Gracias, doctor Enrique. Te agradezco mucho la invitación que me haces a tu programa, a tu espacio. Pues efectivamente el frío, los cambios de estación, en estos momentos pues tanta humedad en el ambiente hace que los niños inmediatamente resientan de sus vías respiratorias, ya sea que tengan antecedentes de alergia o no, pero empiezan los virus a circular en el ambiente, empiezan los contagios en las guarderías, los mocos, las toses, empieza a haber un poco de complicaciones. Entonces en esta época es muy importante tomar medidas preventivas para que los niños pues eviten dentro de lo posible estos padecimientos, sobre todo pues ingiriendo muchos líquidos, abrigándose adecuadamente en la mañana al salir de la escuela, igualmente tratando de reducir las actividades al aire libre cuando el frío es muy intenso, tener un esquema nacional de vacunación al corriente para que se prevengan las infecciones respiratorias pues más importantes que tenemos, sobre todo el virus de la influenza, sobre todo el neumococo, ¿verdad? Que tienen gran impacto en la salud de los niños, y es en la medida en que podemos apoyarlos y prevenir este tipo de infecciones. Doctor, muchos de nuestros televidentes en Facebook Live son papás, mamás de reciente adquisición, como nosotros decimos, ¿verdad? O sea, jóvenes, y de repente tenemos a nuestros pequeños y nos asusta esta situación. Las infecciones de vías respiratorias, ¿cómo las podríamos dividir, doctor? Ajá. Bueno, pues es importante especificar pues que en los niños, en el panorama que nos atañe y primariamente, pues necesitamos distinguir de las infecciones respiratorias superiores, que puede ir desde un resfriado común, puede ser una faringoamigdalitis, una infección en la garganta, es decir, puede ser una rinosinusitis o una infección en el oído, una otitis media,
que son, pues sí son delicadas, pero no tienen tanta gravedad como podrían llegar a representar las infecciones respiratorias bajas o de vías respiratorias bajas, que pueden llegar a obstruir la vía aérea, impidiendo el flujo adecuado de aire hacia los pulmones y poner a un paciente en estado crítico en unas pocas horas de que se inicia el padecimiento. La fiebre, el moco, puede llegar a contribuir a esta obstrucción de la vía aérea. Entonces sí es importante que se busque atención primaria. Si no es algún resfriado o algo que consideremos pues habitual o normal en los niños, pues considerar una atención oportuna, adecuada para que se tenga un diagnóstico preciso. Doctor, vivimos en una sociedad donde desgraciadamente creo que todos nacimos con un doctor, con un odontólogo, con un ingeniero interno, ¿verdad? Aunque nunca hayamos estudiado eso. Y de repente, pues mi niño empezó con moquito y le doy lo que se me ocurre que ya le dieron antes. Y hablando precisamente de esto de las infecciones de vías respiratorias altas, que para que nos entiendan nuestros amigos, es del cuello para arriba en términos coloquiales, y infecciones de vías respiratorias bajas es del cuello hacia abajo, o sea, los pulmones. Creo que hay que recalcar mucho que no se automediquen y que vayan con su médico de confianza. Y a esto voy. Entre los niños, sabemos que son los recién nacidos, ¿hasta qué edades se consideran niños, doctor? Pues tenemos varios grupos de edad en pediatría. Distinguimos el periodo de recién nacido, los primeros 28 días de vida, que es el periodo más crítico en donde un niño, si se enferma, puede llegar a tener consecuencias muy severas. Después está el periodo del menor de 3 meses, que es un periodo pues también de riesgo, pero ya menor cuidado que el del recién nacido, y encontramos ahí también bastantes infecciones bacterianas que pueden tener algo de enlace con la salud de la mamá durante la gestación. Y después el periodo de 3 meses a 5 años, que prácticamente se caracteriza por infecciones respiratorias virales, que son pues sí bastante frecuentes, considerables, que no necesitan antibiótico y que tienen una gravedad pues desde leve, cuando no hay obstrucción de la vía aérea, hasta moderada, severa, cuando ya hay una obstrucción de la vía aérea, ya sea por virus o una coinfección de virus con bacterias, pueden llegar a obstruir la vía aérea, y ahí radica, Enrique, el principal riesgo de estas infecciones en esta etapa de 3 meses a 5 años. En el mayor de 5 años empieza otro tipo de infecciones ya de menor severidad. El niño ya tiene un estado inmunológico más competente, puede hacer frente a las infecciones respiratorias con unas defensas más fuertes, más sólidas, y puede defenderse de mejor medida. Son otro tipo de infecciones. Obviamente en el adolescente son otras, y bueno, pues principalmente estas, ¿verdad? Amigos, amigas, no se separen de su estación de Facebook Live, por favor, nos come el tiempo, esa es la realidad, tenemos que pasar a nuestros patrocinadores. Si se fijan, el tema está muy interesante y con un amigo y experto en el tema, para que por favor lo compartan con sus amigos y amigas, papás, mamás, para que sepan qué hacer. Vienen unas preguntas muy importantes sobre características en este tipo de infecciones. No se vayan, por favor, compártanos en sus redes sociales. Continuamos.
Amigos, amigas, estamos de regreso aquí en tu programa ZBR Radio, A Tu Salud. Les pido de favor hacer el hashtag A Tu Salud. Mándenos sus comentarios, estamos completamente en vivo. Recuerden que el programa se queda grabado y nos pueden hacer preguntas. Les recuerdo página de YouTube y Twitter, por favor, Sote. Estamos con el doctor Rodrigo, él es médico pediatra con subespecialidad en infectología. Y estamos hablando sobre infecciones de vías respiratorias en los niños. Doctor Rodrigo, gracias por dejarme decirte así. Nos comentaste algo muy importante y que luego se nos olvida, y que la OMS está haciendo una gran campaña para que nosotros podamos entender. Las infecciones en menores de 5 años son mayoritariamente virales. Explícanos un poquito aquí a nuestro público qué es una cuestión de infección viral y si realmente requiere o no antibiótico, por favor, Sote. Claro que sí, con todo gusto, Enrique. El término infección viral, y por esto surgió el término de que algo es viral en las redes, ¿verdad? Es algo que se disemina fácilmente, es algo que no es de mucha trascendencia, es algo que es pasajero, ¿verdad? Entonces, nosotros en medicina pues conocemos a las infecciones como infecciones virales, es decir, que son pasajeras, son de intensidad leve moderada, que pasan rápidamente, que se diseminan fácilmente, se contagian muy fácilmente. Estas infecciones generalmente no necesitan un tratamiento antibiótico como tal, sino simplemente un tratamiento sintomático. Esto es para pues hacer al paciente que se sienta mejor, que no tenga dolor, que pueda manejar mejor sus secreciones respiratorias, que sienta menos congestión nasal o los oídos menos tapados. Y bueno, en sí un tratamiento sintomático que ayude al paciente a salir más confortablemente de esta infección o enfermedad. Estas son las infecciones que predominan en las guarderías, ¿verdad? En los kinderes, en grupos cerrados donde hay poca ventilación, con uno que estornude y no se tape el estornudo, o no se lave las manos cuando estornudó en su mano. Entonces al momento de saludar o simplemente en el aire quedan las partículas virales suspendidas, y entonces cualquier otra persona que llegue a aspirarlas o llegue a saludar a la persona enferma y luego se lleve la mano a la nariz, entonces va a tener un contagio por estas infecciones que por lo general son pasajeras y son de mediana severidad. Existen algunas infecciones virales, como ya sabemos, la más famosa, pues conocemos el virus de la influenza, ¿verdad? Que es un virus pues que inflama mucho, lastima mucho las células epiteliales o de recubrimiento nasofaringio en el caso de la influenza estacional, y que daña mucho y lastima mucho las células epiteliales de las vías respiratorias inferiores, como de bronquios, bronquiolos, alveolos, en el caso de la influenza H1N1, que por eso le confiere mayor severidad a este cuadro, pues es en principio una infección de vías respiratorias bajas, más que altas. Otro virus que es de pues, severidad elevada es el virus incisional respiratorio, que también ahorita ya empezamos a ver algunos casos que predomina el cerrar los bronquios e impedir a los bebés, sobre todo de menos de 2 años, pues respirar adecuadamente. Otra es el virus de parainfluenza, que este virus de parainfluenza lo que ocasiona es cerrar la laringe, la vía respiratoria pues inferior, pero la parte alta cierra estas vías y el niño en horas puede tener un compromiso respiratorio muy importante. ¿Cuáles serían los datos de alarma para estas infecciones virales? Bueno, pues que salgan de lo que consideramos un resfriado común, ¿verdad? Que empiecen a tener mucha dificultad para respirar, que tengan una nariz muy ocluida, ¿verdad? Que tengan una tos que le llamamos tos traqueal, porque es una tos muy seca, le llamamos como de foca, ¿verdad? Tos traqueal, que es una tos eminentemente seca, como metálica, le decimos como de foca cuando el niño tiene mucha ronquera. Este es un dato de severidad en infecciones respiratorias virales.
y obviamente pues cuando el paciente empieza a tener dificultad para respirar, cuando hay inflamación a nivel de los bronquiolos, de los bronquios, y se empiezan a cerrar estos y el niño empieza a respirar de forma agitada, ¿verdad? Siempre en este tipo de casos hay que acudir de inmediato a recibir atención médica o valoración, porque es posible que el paciente necesite ser hospitalizado o necesite recibir oxígeno. Fíjense, amigos y amigas, que mi colega, el doctor Rodrigo, dijo algo muy importante. La mayoría de las infecciones virales se autolimitan, o sea, solitas se quitan. Por lo tanto, es importante también tener paciencia como padres, como madres, en el aspecto de saber que se le está dando un tratamiento y que hay que darle 72 horas, 3 días, para que haya una recuperación. Pero también dijo que si tú lo empiezas a ver, que respira más rápido, que se agita, o que la gripa ya no es gripa, que empieza a toser, que empieza con mayor dificultad para respirar, hay que acudir al médico, ¿sí? Eso es muy importante, amigos. ¿Y por qué es muy importante? Porque no solo, hasta donde yo conozco, las infecciones de bacterias pueden dar fiebres altas, es correcto. Y algo muy importante, ¿qué nos puedes decir o ser un poquito más puntual con la cuestión de la influenza? Porque ahorita hay una casi que epidemia psicológica en que a todo el mundo le va a dar influenza, ¿no? Así es como ya comentó el doctor Enrique, pues estos cuadros virales a veces tienen fiebre muy alta, aún así a veces no necesitan antibiótico. Estos cuadros virales, como bien comenta, se tienen que monitorizar. Si hay algún dato de alarma, pues hay que acudir a recibir atención. En particular, el virus de la influenza, pues podemos prevenirlo. El virus de la influenza ha ocasionado varias pandemias a lo largo de la historia. Una de las más evidentes, pues es la influenza, la gripe española, que le llamamos, que se dio en 1918 con más de 1 millón de muertos en España y bueno, a nivel mundial. Esta cepa del virus, que es el virus de la influenza, la cepa H1N1, se ha venido pues volviendo a instalar de repente con mejores condiciones, algunas otras veces distintas, pero es una cepa especialmente muy virulenta que afecta a las vías respiratorias inferiores. ¿Qué podemos hacer para prevenirla? Pues ya aprendimos en 2009, sí, con la epidemia que empezó aquí en México, sí, fuertísimo, de la gripe porcina, bueno, que venía esta cepa de los puercos. Aprendimos a lavarnos las manos, aprendimos a cubrirnos el estornudo, aprendimos que tendríamos que taparnos la boca cuando estábamos enfermos. Estos aprendizajes pues se han ido perdiendo con el paso de los años, porque pues sabemos que esto no es cada año, pero sí, no debemos bajar la guardia para seguir previniendo este tipo de infecciones. La vacunación es apropiada. Esta vacuna tiene muchos pues tabúes, ¿verdad? De gente a lo mejor que no tiene toda la información, todo el conocimiento. Esta vacuna es confiable, no genera más efectos adversos que otro tipo de vacunas. Se le ha estudiado una contra otra y realmente se ha confirmado que esta vacuna es segura, es confiable, que no le va a producir una enfermedad a su niño. Simplemente tiene que ser aplicada en la fecha correcta, que esto es el mes de noviembre, la primer quincena de diciembre. Pues esta vacuna sí implica que las defensas del bebé o la persona que se le aplique bajen un poco y que esté susceptible de enfermarse de otros virus que están en el ambiente, de tal forma que si se aplica en una fecha adecuada, el riesgo de tener efectos adversos por la vacuna es mucho menor. Y en sí, les comento, esta vacuna como tal no genera influenza, que es uno de los temores. Puede generar un resfriado asociado, pero es un resfriado leve, y sobre todo la cuestión de bajar las defensas y que puede condicionar que se infecte el paciente que es vacunado de otras enfermedades que están en el ambiente circulando en esa misma época. Por ahí hay casos aislados pues que se conocen, que le dio una pancreatitis, que le dio el síndrome de Guillain-Barré
algunas cuestiones de convulsiones, pero la verdad estos casos en nuestra época, bueno, en estas fechas, eso quizá era hace 10 años que empezaba a circular la vacuna, pero 10 años después, que estamos hablando del 2018, esta vacuna ya es mucho más efectiva, mucho más confiable, y hay mejores o resultados con menores efectos adversos, ¿verdad? Entonces, perfecto. La invitación a la vacunación es abierta. Creo que nos deberíamos de vacunar todos. Sí. En Estados Unidos se vacuna toda la población con la misma vacuna con la que nos vacunaríamos nosotros, ¿verdad? Entonces, pues si lo hace, no es que tengamos que seguir todas las políticas de otros países, pero si todos se la aplican en estos países, podemos confiar pues que es una vacuna segura y que a final de cuentas pues evita pues muchas complicaciones, muchas hospitalizaciones y muertes en algunos pacientes. Perfecto, doctor Rodrigo. Blas, se me fue aquí el tiempo, entonces no sé cuánto me queda, ¿verdad? Bueno, nada más recapitulando, ya lo vi, gracias Blas, gracias. Ya se fijaron, la vacuna es completamente segura, nos baja un poquito las defensas y puede haber una coinfección, pero no da influenza, que eso también es un mito demasiado grande en este país. Lo está diciendo el experto en esta área, por favor, Sote. Entonces, los invito, ya tiene el doctor vacunas para quien guste ir con él, también ya las hay en el sector salud, por favor, lo único que tienen que hacer es ir y pedir que la vacuna y vacunarse, ¿sí? Que realmente eso es lo más importante, y recordar que si ustedes tienen niños menores de 5 años, como decimos en México, no le jueguen al valiente. Y si empiezan a ver algo malo, acudan con el experto, acudan con su médico de confianza, acudan con Rodrigo, por favor, Sote. Sí, la verdad, por favor, mis respetos, él es el pediatra de mi hija, la verdad, tengo que decir, la verdad. Y por favor, no se separen de sus asientos, igual el tiempo nos come. Vamos a regresar con un tercer bloque, vamos a hablar de algo muy importante que es sobre tratamientos, sobre lo que hace el compadre de la farmacia, que es cambiarnos nuestra receta por algo más barato, pero que realmente luego no sirve, y sobre la confianza que se le debe tener en el tratamiento y el seguimiento de tú o tus niños con el experto, por favor. No se separen, compártenos en sus redes sociales, estamos en Facebook Live, por favor en Twitter, por favor también en YouTube, déjenos sus comentarios, por favor, Sote, estamos al pendiente de todos ellos. Y pues regresamos, amigos, no se separen, venimos para el último bloque. Seguimos con ustedes.
Amigos, amigas, estamos de regreso con ustedes. Aquí se me movió un poquito el audio. Gracias, Blas. Gracias, Canijo. Ya saben que esto es completamente en vivo, entonces tenemos algunos detallitos. Pero eso me encanta porque gracias a mis compañeros de cabina. En serio, gracias por todas sus atenciones. La verdad, súper chido. Doctor, ¿querías mandar algunos saludos? Por favor, Sote. Ese es tu espacio. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Pues antes que nada pues a mi familia, a mi esposa, a mis niños. Raúl, Juan Pablo, Miguel, a mi mamá, a un grupo muy estimado de amigos que se llaman Los Reyes, Club de Balompié. Perfecto. Los mando a saludar con mucho afecto. Perfecto. Compártanos en sus redes sociales, por favor, Sote. Y seguimos con esta situación de las infecciones respiratorias en niños. Antes de pasar y culminar con lo del tratamiento, me estabas comentando fuera del aire algo muy importante sobre las infecciones respiratorias bajas. Todo tuyo el micrófono, doctor. Gracias. Sí, tenemos que considerar que dentro de las causas de muerte de los niños, siempre durante mucho tiempo han sido las infecciones respiratorias y sobre todo las neumonías, ¿verdad? Que las neumonías llegan a ser una causa común cuando no se atiende rápido a los niños, de hospitalización, de complicaciones e incluso de muerte. Mientras más pequeño el niño, tiene un sistema de defensas más inmaduro y no puede de una forma adecuada sostener una respuesta ante los microorganismos y tienen una mortalidad muy alta. Para eso es actualmente, incluso en la etapa de 3 meses a 5 años, la principal causa de muerte en los niños sigue siendo la infección respiratoria aguda y sobre todo las neumonías, ¿verdad? Para que no les tengamos confianza, no pensemos que ya dejaron de ser una causa de amenaza, claro, a la salud de nuestros niños. Tenemos que tenerles su respeto, de darles su lugar, buscar la atención oportuna y sobre todo cuando hay y saber reconocer los datos de alarma que pueden llegar a presentar nuestros niños. ¿Cuáles son los datos de alarma que tenemos que estar monitorizando? Bueno, pues ya les comentaba de esta tos traqueal, que es una tos muy seca, como de foca, cuando los niños están roncos, también cuando empiezan a tener problema para respirar, que empiezan a respirar muy rápido, que se empiezan a hundir sus costillas, que empiezan a hundirse aquí en el centro del pecho o a los lados del cuello, que empiezan a jalar mucho aire. Todos estos son datos de dificultad respiratoria. Cuando dice la mamá, le hierve el pecho a mi niño, le escucho que tiene muchas secreciones, cuando lo cargo, le pongo la mano en el pechito y se escucha cómo vibran sus secreciones. En todos estos datos pues son casos de severidad, son casos de una neumonía o viral o bacteriana, o una laringotraqueitis que puede llegar a cerrar la vía aérea en algún momento y pues estos casos sí necesitan acudir inmediatamente, sobre todo para buscar el oxígeno o para buscar una atención, un tratamiento oportuno. Eso es muy importante y de aquí me salto precisamente al tema del tratamiento. Yo sé que hay algunos colegas que me están viendo y lo voy a decir con todo el respeto del mundo, pero en serio, hay que tener cuidado, colegas, con los tratamientos que damos. Doctor, primero, ¿pueden a mí, como tu paciente, ir yo a la farmacia y que me cambien el medicamento por otro? Sí, pues no se debería, ¿verdad? Nosotros en la receta médica tenemos que especificar el nombre de la sal, ¿verdad? O de la sustancia activa y en otra parte una sugerencia como tal, que es la marca que nosotros recomendamos, el nombre comercial de la receta. Obviamente pues la dosificación del medicamento, el gramaje, todo esto que va dentro de la receta, pero sí es importante que se respete lo que dice la receta, porque no es lo mismo un paracetamol de marca que un paracetamol genérico, ¿verdad? Por poner un ejemplo, no es lo mismo un antibiótico de patente y no es lo mismo un antibiótico genérico.
los efectos pueden ser distintos y pueden variar en dosificaciones. Claro. Y llegamos a tener genéricos de muy baja calidad que muchas veces, pues lejos de beneficiar, perjudican, dejan avanzar el cuadro que se piensa tratar, e incluso pueden llegar a complicarse este tipo de pacientes porque se le da tiempo a la enfermedad y transcurre en su historia natural, llevando a complicaciones más importantes, ¿verdad? Sí, tratar de que no se cambien los medicamentos de la receta, tratar de que pues las infecciones virales son virales, no necesitan antibiótico. Las infecciones complicadas que se quieren complicar o bacterianas sí necesitan un antibiótico, pero en los grupos de 3 a 5 años es un porcentaje bajito. En el mayor de 5 años empieza a aumentar la cantidad de antibióticos que necesitamos, pero sí ser muy juiciosos con esto, porque si damos muchos antibióticos no dejamos que el sistema inmune de los niños madure, ¿verdad? Porque madura a través del contacto con las bacterias que están en el intestino, y un antibiótico se lleva las bacterias buenas y las malas, ¿verdad? Entonces se lleva también las buenas y el sistema inmune no madura, y entonces tenemos pues niños de 5, de 10 años con sistemas inmunes inmaduros y que se siguen enfermando cada ratito por prescribir mucho antibiótico. Y la otra es que generamos resistencia en las mismas bacterias que nosotros poseemos, o para un caso que realmente se necesite un antibiótico fuerte, ya no va a tener utilidad un antibiótico pues de mediana o alta categoría para resolver un problema común. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Nada más también algo que me aclares. Hay que dar bien las dosis. Hay que guiarnos ya hay guías clínico-prácticas gratuitas para dar buenos tratamientos. Yo creo que te ha tocado ver mucho tratamientos muy mal dados. Eso hay que tenerlo cuidado, sobre todo por lo que dice el doctor Rodrigo. Danos algunas experiencias de esto también para que conozca un poquito aquí la audiencia. Ajá. Pues en cuanto a dificultad del tratamiento, bueno, pues hay veces que aplicamos 3 inyecciones, ¿verdad? Cuando nos quedamos con la idea que la penicilina era muy buena, y sí se necesitaban 4 inyecciones, hasta con una podía resolverse el cuadro respiratorio de un niño. Entonces a veces llegan, tenemos más. Todavía tenemos un poquito de tiempo. Entonces nos quedamos con esa idea de que 1 o 4 inyecciones eran suficientes para sacar a un paciente adelante. Ahora pues ya la mayoría de las bacterias no son susceptibles a la penicilina, entonces se tienen que dar inyecciones más fuertes como la ceftriaxona, pero la ceftriaxona se necesitan pues cuando menos 7 días de tratamiento para una neumonía o una infección respiratoria. Cuando ya es complicada se necesitan más de 10 días de ceftriaxona, pero inyectada es realmente no. Entonces evitar como médicos, como pacientes, recibir tratamientos de inyecciones de menos de 3 días, ya en la actualidad no son de mayor utilidad. Se nos acaba el tiempo, pero esto que acaba de decir el doctor Rodrigo es impresionante, y eso está sucediendo mucho. Perdón por estar acá con el celular, se me fue lo de la computadora, por eso ando acá con las redes sociales. Les agradecemos todos sus comentarios. Se nos acabó el tiempo. Doctor Rodrigo, para mí ha sido un placer y un gusto y un honor tenerte aquí. El doctor Rodrigo va a estar participando, vas a ser jefe del Colegio de Pediatría. Sí, como presidente. Va a ser presidente del Colegio de Pediatría, entonces, pues la verdad, un gran honor. Entonces, por favor, es un comercialote, vayan. Si tienen dudas con el doctor Rodrigo, vuelvo a repetir, él está en el Hospital Tec 100, Torre 1, consultorio 101, piso 1, y el teléfono es el 340-8008. La ventaja de esto es que se queda grabado, y si lo quieren volver a escuchar, pues ahí lo vuelven a escuchar y sacan cita con el doctor, ¿verdad? Por favor, Sote. Les agradezco mucho su tiempo, su espacio, el que nos hayan acompañado el día de hoy con un tema tan importante. Gracias a mis compañeros de cabina, como siempre es un placer estar con ustedes y trabajar con ustedes. Compártanos en sus redes sociales, somos ZBR Radio, estamos para servirles, y el próximo programa vamos a platicar con el doctor Mario Rosas, neumólogo, sobre síndrome de obstrucción de apnea del sueño. Nos esperamos. Un placer, amigos. Doctor Rodrigo, un placer estar con usted. Doctor Enrique.
Gracias. Bonita noche, cuídense mis amigos, un abrazo. I don't know.